Y voy a quitar el audio y cuando tú quieras empiezas. Listo. Buenas tardes, mi nombre es Yomaira García Acuña, soy docente e investigadora de la Universidad Simón Bolívar. Como ustedes escucharon en la presentación que hicieron acerca de lo que he venido trabajando, en este encuentro me voy a referir fundamentalmente y de acuerdo al título que me enviaron de mi presentación, a los dilemas éticos que se presentan en los campos clínico, social, comunitario, y yo le he agregado, porque es parte de mi experiencia, el campo de la investigación. Me parece muy importante este evento, este curso, porque creo que es necesario que durante la formación se dé una profundización acerca de los principios éticos que rigen el trabajo durante la práctica del estudiantado, como también se puedan convertir en un faro, en una guía durante su trabajo posterior al momento de salir de la institución educativa. Yo he organizado mi presentación en tres momentos. El primero de ellos me voy a referir a algunos aspectos teóricos que son como la fundamentación desde donde voy a revisar esos dilemas éticos. En segundo lugar, he retomado algunos principios éticos que fueron adoptados en una convención internacional para psicólogos que se realizó en Berlín en el 2008 y que se pueden aplicar, son extensivos a otras áreas, a otras disciplinas. Y finalmente voy a hacer algunas reflexiones a manera de conclusiones finales, más interrogantes, sobre todo relacionados con la práctica y aterrizados un poco también las realidades latinoamericanas y particularmente en el caso de nuestro país, Colombia. Con relación al primer momento, en la fundamentación teórica, pues no voy a extenderme en toda la larga trayectoria que tiene el tema de la ética desde la filosofía griega. Me parece muy importante retomar, y esto es lo que hago a manera de una mirada crítica al tema de la ética, retomar el concepto de la biopolítica eh, desde Michel Foucault, porque nos permite reflexionar acerca de cómo se articula nuestro trabajo con el tema del poder. Y en este sentido, Foucault, aunque hace todo un recorrido durante a partir de la modernidad, sobre todo, y los cambios que se dieron fundamentalmente con la iniciación o la fundamentación del capitalismo, que es donde nosotros considero importante que nos ubiquemos también para mirar el tema de la ética, eh, sobre todo en Latinoamérica, al pensarlo con relación a nuestras realidades de desigualdad. En este sentido, como mencioné antes, la biopolítica nos permite revisar cómo opera el poder. Y el poder, por supuesto, está presente en todos los aspectos que revisamos con relación a la ética. Está presente en los diagnósticos que se establecen, que se hacen desde las distintas disciplinas. Está presente en las mediciones, en la forma como se elabora el currículo, en la manera en que se determina lo que es normal y patológico, con estos términos que Foucault muy bien revisa en varios de sus textos, y que nos vemos también cómo eso de normal y patológico se va modificando a lo largo del tiempo. Eso es una primera reflexión. Relacionado entonces a cómo opera el poder. En segundo lugar, eh, desde esta perspectiva eh, teórica, es importante también retomar lo que ha sido
los inicios y la fundamentación y las realidades actuales de la bioética. Nosotros podríamos ligar la bioética también a la mirada crítica que se tiene acerca de el desarrollo, acerca de el cuestionamiento a la crisis de la ciencia o las preguntas que nos surgen relacionadas con las tecnologías. Y en ese sentido, de manera particular para este curso, es importante la reflexión sobre las tecnologías de la reproducción vinculados en este campo de la bioética. Aquí se incluye toda la temática de la congelación de los óvulos, los cambios de sexo, los vientres alquilados y todo lo que se genera o todas las reflexiones que nosotros podamos hacer desde una mirada ética con relación a las tecnologías de la reproducción. De cualquier manera, lo que está presente aquí en este momento y que quiero afirmar es el cuestionamiento a la ciencia. Y en ese sentido también me refiero a la tecnociencia, ¿no? Y aquí ubico como un tercer lugar desde estas miradas teóricas a las tecnologías de la información y la comunicación. Por supuesto que en este momento, 2023, cuando hablamos de las tecnologías de la información, nos surge inmediatamente la mirada hacia la inteligencia artificial. No me voy a referir profundamente ni en mucho detalle hacia ella porque creo que merecería un capítulo especial, pero está por supuesto ahí incluida. Es decir, hacia dónde va todo el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, y esto, como veremos más adelante, lo vinculo a algunos de los principios éticos. Todo este tipo de reflexiones me parece muy importante que nosotros lo ubiquemos, lo aterricemos en nuestro medio latinoamericano. Y en ese sentido, me ha sido muy útil, creo que es muy útil retomar a Enrique Dussel, filósofo argentino, que como algunos sabrán, ha vivido en México gran parte de su vida. Creo que las reflexiones que él hace, eh, revisando de manera crítica lo que ha sido el pensamiento de Occidente y particularmente la mirada tan concentrada que se ha dado hacia Europa, es un punto que nos permite también revisar en los planteamientos que se hacen para retomarlos en el caso de nuestro medio latinoamericano. Vinculado a esto también, en esta aterrizada que estoy proponiendo, así como podríamos decir abuelo de pájaro, sería importante también el tema recuperar a las miradas de la colonialidad. En la colonialidad como mirada teórica también nos permite cuestionar los abordajes que se han venido dando en temas de la ética. Y aquí vuelvo con Enrique Dussel, porque lo que Dussel propone es un nuevo orden que vendría dado desde otros frentes. No es, por supuesto, el único autor que ha propuesto esto, pero me parece que en su texto de Filosofía de la Liberación lo plantea claramente cuáles son estos frentes de donde nosotros podemos mirar la ética. Entonces, el feminismo es un frente de análisis que nos permite revisar la ética. El feminismo, las cuestiones del racismo, de etnicidad, las cuestiones, la economía y cómo ha girado la política, es decir, son frentes desde donde podemos revisar la ética. Con relación al feminismo, y vuelvo nuevamente a lo que había planteado antes sobre la colonialidad como una estrategia, como una mirada, como una perspectiva filosófica que nos permite cuestionar lo que ha sido la filosofía hegemónica. En este sentido, también podemos ligarlo
a lo que en algunos momentos se plantea como qué podemos hacer para transformar la vida de las mujeres y que es necesario aterrizarlo desde esta mirada de la colonialidad, porque en algunos momentos, cuando hablamos de emancipación, cuando hablamos de ese término tan utilizado y que en algunos momentos cuestiono también de empoderamiento, lo que hacemos muchas veces es infantilizar a las mujeres con las cuales trabajamos, a las poblaciones con las cuales trabajamos. Las despojamos muchas veces de su propio conocimiento y nos consideramos entonces que estamos en otro nivel y aquí podría volver nuevamente con Foucault en esa articulación que la hace entre saber y poder. Entonces, para cerrar esta perspectiva teórica, lo que propongo es una aterrizada sobre el saber y el poder, la necesidad de pensar la humildad como estudiante, cuando se va a la comunidad, cuando se trabaja en un campo social, en un campo clínico. La humildad para no despojar del conocimiento o pensar que con quienes trabajamos no saben de lo que le estamos hablando. Entonces, ese es un punto importante que me parece que podemos retomarlo, que se puede, que es una línea teórica dentro de todos estos estudios de la colonialidad, para aterrizar entonces en nuestras realidades latinoamericanas fundamentalmente. Con relación a los dilemas éticos, como lo planteé inicialmente entonces, mencionaba que iba a retomar o he retomado los principios que se establecieron para la psicología en Berlín en el 2008, aplicados a otras disciplinas. El primer principio hace referencia a el trato digno. Y es reconocido, es aceptado, se plantea, se propone de que todas las personas tengan igual trato independiente de su condición. Aquí el término utilizado y vinculado a este principio de dignidad y sobre el cual se habla con bastante frecuencia es el respeto por la diversidad. Y dentro del campo de la diversidad, que es bastante amplio, diversidad por razones étnicas, por razones de tipo ideológico, político, de género, de edad, que muchas veces no lo consideramos, es necesario entonces no solamente tener en cuenta esa diversidad, sino también muchas veces la diversidad como diferencia está en nosotros mismos y creemos que está en los otros también, ¿no? Entonces, toca que lo repensemos cuando vemos o hacemos planteamientos relacionados a la diversidad. Otro aspecto vinculado a la dignidad, además del trato digno y el trato igualitario, es el respeto por las creencias que en un momento dado están presentes en una determinada cultura, en una determinada población. Para pensarlo, mientras respeto por las creencias, siempre y cuando éstas no vayan en contravía de la salud, del bienestar o de la libertad de las personas, ¿no? Y para referirme a este respeto por las creencias, voy a mencionar tres problemáticas muy presentes en nuestro medio latinoamericano, en nuestro país, muy presente, para que reflexionemos acerca de los dilemas éticos que se presentan. El primero es el trabajo infantil, el segundo, la inducción en la población infantil y adolescente hacia los matrimonios en estas poblaciones y la inducción también a trabajos
de tipo sexual que no corresponden a su nivel de edad. Entonces, es necesario que nosotros pensemos la actuación de los estudiantes, la actuación de los profesionales frente a estas problemáticas. Y otra que puedo vincular también es al tema de la desnutrición, porque nos pone de presente también lo que en un momento dado se dictamina desde las instituciones, desde unos marcos que definen lo que es la nutrición, lo que debería ser en los patrones de alimentación. Pero cómo se instala un patrón de alimentación, cómo se modifica, cómo se cambia en una determinada población, cuando no se tienen en cuenta las creencias, cuando no se tiene en cuenta la estructura dentro de la cual se encuentra esta población. Aquí nosotros podríamos vincular también el mismo tema que he mencionado antes del matrimonio infantil y población adolescente con el mismo tema de la desnutrición. Lo estamos viviendo en el caso de nuestro país, en algunas poblaciones de pueblos originarios en el norte de Colombia, en la cual algunas niñas son vendidas, cambiadas por animales que les sirven para la nutrición, pero al mismo tiempo son poblaciones que históricamente han sido abandonadas por el Estado. Entonces, en ese sentido, la pregunta es que nos tendríamos que hacer es cómo actuamos en un momento dado para decirle a una madre no venda a su hija cuando está en condiciones eh, realmente de inasistencia alimentaria, cuando sus condiciones de pobreza son tales que la llevan precisamente a entregar a su hija a otra persona generalmente mayor. Y muchas veces también, y es el punto en el cual me voy a referir eh, a lo largo y en la parte final, que esto también está vinculado a redes, redes del crimen organizado. Por tanto, es necesario que nosotros pensemos cuál es la actuación que se tiene frente a estas tres problemáticas que he mencionado, que van más allá del establecimiento de unos patrones que digamos en un momento dado cómo debe actuarse y cómo vamos a modificar esa situación. Esto exige, por supuesto, la necesidad de reflexionar frente a dónde nos estamos ubicados como profesionales y a la necesidad de no desconocer el contexto con el cual vamos a trabajar. Entonces, este respeto por las creencias que predominan en un momento dado en una determinada población, una determinada comunidad con la cual trabajamos, nos lleva a la necesidad de reflexionar no solamente por el currículum vinculado a un patrón determinado, por ejemplo, alimentario o acerca de lo que se espera en un momento dado para niños y adolescentes, sino a tener en cuenta todo el sistema, a tener en cuenta la realidad económica, social y política que rodea a las poblaciones con las cuales trabajamos. Entonces, ese respeto por las creencias nos lleva a ese tipo de reflexión. Otro aspecto que también está vinculado a la dignidad dentro de estos principios éticos y que es muy importante, se menciona casi como lema, es el trato igualitario. Es decir, todas las personas merecen un trato y muchas veces decimos demos a los otros el trato que esperamos que nos den a nosotros también. Entonces, se plantea que todas las personas, independientemente de su condición, merecen un trato igualitario. Esto está vinculado también a otro principio
dentro de este punto de la dignidad y es al de justicia. Se espera entonces que las personas reciban el mismo trato justo independiente de su condición, independiente de su orientación. Para abordar el tema de la justicia, que también es un tema bastante amplio, es muy útil pensar en el concepto de justicia epistémica. El concepto de justicia epistémica que aparece en la década del 2000 permite reflexionar acerca de cómo son tratadas las personas de acuerdo a su condición. Fue propuesto por la filósofa Sarah Pinkley y ella hace referencia a la justicia hermenéutica y a la justicia hermenéutica en el sentido y a la justicia testimonial. La justicia testimonial la reconocemos, nos los han dicho jóvenes en condición de vulnerabilidad, en conflicto con la ley penal, y recurro a una expresión de un joven en un proyecto de investigación en el cual me señaló claramente, si yo estuviera vestido de determinada manera, es posible que no estuviera recluido en este centro donde me encuentro ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que hay miradas, que hay estereotipos, prejuicios hacia poblaciones fundamentalmente en condición de vulnerabilidad y que lleva precisamente a que sean juzgadas de manera diferente. Y esto ha sido abordado en el campo del derecho con bastante frecuencia. Y cuando hablamos entonces de también de justicia testimonial, nos estamos refiriendo a la poca credibilidad o a la escasa de credibilidad que se tiene de acuerdo a la condición en que se encuentra la persona, relacionado a los prejuicios y estereotipos. Y la justicia hermenéutica, o la injusticia hermenéutica más bien, se refiere cuando no existen patrones cognitivos o en la sociedad o en el lenguaje inclusive para darle un nombre a lo que la persona está experimentando en ese momento. Entonces, y en ese sentido, lo que se espera es que con el tiempo, la medida en que, sobre todo por el papel, y aquí los movimientos sociales pues, han jugado un papel muy importante en la inclusión, en la formulación, en la divulgación, en la puesta en escena, para que la sociedad de alguna manera acoja a lo que en un momento dado no se tiene contemplado o aceptado como tal. Entonces, desde esta perspectiva, lo que también nosotros llevamos a la reflexión es la necesidad de pensar en los prejuicios que pueden estar presentes y que, como veré en la siguiente consideración, lleva a la necesidad de reflexionar sobre los prejuicios presentes desde la misma academia, desde el mismo profesional que está actuando en un campo en un momento dado. Además, entonces, de este principio de dignidad, que el segundo que retomo, que fue adoptado en esta Unión Internacional de Principios Éticos para Psicología, es el que se refiere al cuidado, al bienestar por los otros. Por supuesto que el tema del cuidado daría lugar a que se creara casi que un capítulo especial dentro de este curso sobre ética del cuidado, ¿verdad? Y retomando el importante trabajo que hizo Carol Gilligan en su discusión con Colbert
acerca de las diferencias en términos de la evaluación de los juicios entre hombres y mujeres. Eso sería un capítulo muy importante para desarrollar en un curso, porque el tema del cuidado, como bien saben todos los que se encuentran aquí que provienen de disciplinas de la salud, es un trabajo de larga trayectoria, en el caso de enfermería, en el área de la salud, pero desde la mirada social es particularmente desde la década del 70, donde se instala el cuidado eh, con las reflexiones que se hicieron cuestionando las pautas, los patrones para hombres y mujeres, pero sobre todo también agregando la mirada estructural desde la economía. Porque cuando hablamos del cuidado, entonces tenemos que hacer referencia a la ética del cuidado que mencioné al inicio, a la economía del cuidado, a la organización social del cuidado y a los derechos del cuidado. Este concepto del cuidado es tan importante, como decía antes, cuando vamos a trabajar al medio, o a nivel social, o a nivel clínico individual, o a nivel de cualquier tipo de actuación en términos hospitalarios, la reflexión inicial acerca de el autoconocimiento, acerca de cuáles son los prejuicios, cuáles son las limitaciones que puedo tener también para trabajar con algunas personas. Es importante este tipo de consideración vinculado a la ética, porque esto no es campo de la psicología exclusivamente. Pensemos, por ejemplo, en el trato que algunas veces reciben las personas cuando solicitan la atención en un área hospitalaria y que tiene que ver precisamente con, más allá de la propuesta organizacional que se hace de abordaje al cliente como tal, cliente, es necesario pensarlo también desde la lógica de las subjetividades de quienes están brindando la atención. ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Con quiénes puedo trabajar? ¿Con quién me comporto de determinada manera? Entonces, este principio de cuidado y el bienestar por los otros resulta muy válido porque habla acerca de la competencia, aunque sea un término que también podríamos cuestionar desde otras lógicas del mercado también. Es importante verlo en términos de la formación, porque nos lleva a la necesidad de pensar que nuestra formación no termina cuando recibimos un título, sino que esto que se ha mencionado de manera permanente, de que es un proceso eh, continuo, que es algo que debemos hacer a lo largo de la vida, es fundamental para poder realizar entonces un trabajo comunitario, un trabajo clínico, con, valorando, reconociendo la dignidad de las personas. Pero para eso está también el autoconocimiento, el reconocimiento de las limitaciones que podemos tener en un momento dado. El otro aspecto, también principio ético relacionado en esta convención, es el de integridad. El concepto de integridad, la palabra integridad nos hace referencia a la transparencia, a la honestidad que nosotros esperamos encontrar en un momento dado. Y en este sentido, pues nos acerca, cuando hablamos de la transparencia, nos nos acerca a el trabajo que hacemos guardando la confidencialidad.
Y aquí surgen todas las preguntas relacionadas con cuándo se puede romper la confidencialidad, cómo se da la confidencialidad cuando hablamos en un momento dado, en un abordaje terapéutico de parejas y en una sesión trabajamos con la pareja y en otra trabajamos de manera individual y aparece un secreto. ¿Cómo abordamos ese punto? Cuando se viola la confidencialidad. Entonces, ese aspecto es muy importante porque hace referencia entonces a el tema de la transparencia. Vinculado también a la integridad está el valor que nosotros damos a la persona en términos de la autonomía. Y dentro de esa autonomía, un punto que se trabaja a nivel institucional es el tema del consentimiento informado. Decimos que está vinculado a la autonomía porque hace referencia a la posibilidad, a la capacidad que tienen las personas de decidir, de aceptar un abordaje, un tratamiento, un medicamento, etcétera. Por supuesto que la manera en que esto se lleva a cabo a nivel institucional, muchas veces, sobre todo en las instituciones de salud, muchas veces se hace de manera mecánica, no se le da la trascendencia que tiene el concepto de consentimiento informado, llevándolo a algo puramente formal, solicitándole a la persona firme aquí y ya. Pero es necesario reflexionar acerca de cómo trabajamos este tema del consentimiento informado, cómo lo trabajamos a nivel de investigación, cuando muchas veces en la declaratoria que hacemos de ese consentimiento informado se colocan términos que a lo mejor están fuera del alcance de la comprensión de las personas con las cuales vamos a trabajar. Y pongo, por ejemplo, una situación también en términos de investigación frente a una investigación relacionada con los derechos de las mujeres y lo que en nuestro país se viene reconociendo como la necesidad de tener un enfoque diferencial que está establecido en todas las áreas. En una investigación acerca de esto, se colocó en el consentimiento informado. Este es un estudio acerca del enfoque diferencial. O sea, de entrada, es una categoría teórica que si bien cada vez se ha venido difundiendo, aparece en los folletos donde se les explica a las personas las rutas de atención, pero esto muchas veces nosotros creemos cuando estamos trabajando que es de conocimiento público. Si estamos en una entidad del Estado, creemos que todas las personas manejan los términos con los cuales nosotros estamos trabajando. Se dice comúnmente, sí, las rutas de atención en tema de violencia son conocidas. Se elaboran folletos, se gastan millones nuestras instituciones elaborando folletos para divulgar las rutas de atención. Y dentro de esto está el tema del enfoque diferencial, la necesidad de atender diferencialmente de acuerdo a las características de las personas también. Entonces, ¿cómo utilizar dentro de ese consentimiento informado de entrada términos que realmente están fuera del alcance de las personas con las cuales trabajamos? Casi o sea, lo que se espera es que dentro de las distintas áreas de actuación de los profesionales, en cada curso se trabaje cómo se elabora un consentimiento informado, qué es lo que se podría incluir en ese consentimiento informado y luego de qué manera se le presenta a las personas. Entonces son aspectos que están vinculados a este principio de integridad. Y otro aspecto ético
otro dilema ético vinculado también a la integridad tiene que ver con el uso que se hace en un momento dado acerca de los procedimientos con las personas. Es muy frecuente que luego de alguna intervención, por ejemplo, odontológica, uno encuentra la publicidad de alguien que dice, gracias al doctor tal, tengo un diseño de sonrisa adecuado. Entonces, la pregunta que muchas veces nos debemos hacer es, ¿quién se benefició de esta publicidad? Más, además del profesional que realizó el procedimiento, ¿hubo algún beneficio para el paciente? ¿Esto fue acordado previamente? ¿De qué manera se acordó? ¿Cuáles fueron los términos de este tipo de acuerdos? Entonces, el, la publicidad que se hace al respecto forma parte de este principio también de integridad. Otro aspecto vinculado a la integridad, que también es muy importante en el área de salud, son los dilemas que se presentan en términos del conflicto de intereses. Conflictos de intereses que están frecuentes, no solamente pues, son importantes en el área de la salud, pero están presentes en en otros escenarios, ¿no? En el caso del área de la salud, se ha venido revisando la vinculación que se hace entre la industria farmacéutica y la cercanía que se establece con profesionales de la medicina, de la enfermería, odontología sobre todo, y aún de psicología. Situación que hasta hace algunos años esta articulación era tan cercana que llevaba a que desde la industria farmacéutica había patrocinio para viajes, congresos y otros regalos excesivos hacia profesionales de la salud. Afortunadamente, esto ha venido cambiando, yo diría, en los últimos 15, 20 años, y se han venido elaborando protocolos de buenas prácticas para definir el tipo de relación entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud. Sabemos que esta es una situación que no es fácil, que no es sencilla, porque también en el campo de esto que me refería inicialmente acerca de la misma bioética, lleva a que en ocasiones la industria produzca un medicamento a pesar de que está prohibido, y esto lleva a que el profesional ve limitada la neutralidad para formularlo. Entonces, todas las contradicciones que hay en ese sentido entre este tipo de articulación, es necesario vincularlo, revisarlo dentro de estos dilemas éticos. Finalmente, con relación a los interrogantes o conclusiones que quiero plantear al final, plantear ya en esta parte final, me parece muy importante rescatar una vez más, y volviendo a los frentes que mencioné inicialmente, recuperando a Enrique Dussel, tener una mirada interseccional en el abordaje de los dilemas éticos, una mirada interseccional que aquí en este sentido nos permite recuperar las propuestas de interseccionalidad que planteó la abogada afroamericana Kimberly Crenshaw, pero que es necesario que nosotros la aterricemos en nuestro contexto, en nuestra realidad latinoamericana, porque las condiciones en que nos encontramos, y sobre todo en el caso de nuestro medio colombiano, que tiene algunas características bastante afines a México, es necesario revisarlo teniendo en cuenta el contexto de conflictos en los cuales nosotros actuamos, en los cuales con los cuales trabajamos, con los cuales los estudiantes se ven enfrentados diariamente.
Entonces, esa misma interseccionalidad es necesario revisarla. Es necesario pensar que vivimos en un contexto en el cual toca una revisión política necesaria de hacer. Es necesario que el estudiante tenga conciencia de las limitaciones en su actuación, porque como mencioné al inicio, en un momento dado, el currículum se organiza para una determinada actuación, pero las realidades nos muestran la necesidad de aterrizar muchas de las propuestas con las cuales nosotros trabajamos. En términos de este aterrizaje, también es necesario pensarlo y desde una perspectiva feminista también es necesario hacerlo, revisar los esencialismos que muchas veces se establecen en este campo, considerando que patrones, características que a veces se definen para las mujeres, partiendo de la base de que todas son buenas, que todas son honradas, que las mujeres no son menos corruptas, etc. Entonces, esto nos suele llevar a encontrarnos con otras realidades. Nosotros podemos ir a un campo a trabajar, por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Podríamos decir, alguien podría decir, ese es un tema común, a nadie le puede preocupar que se trabaje este tema de derechos sexuales y reproductivos, pero resulta que podemos encontrarnos con situaciones en las cuales el medio con el cual vamos a trabajar no está interesado en que se trabaje este tema. Podemos encontrarnos también con alianzas entre las mismas mujeres en el sector en donde vamos a trabajar, que impiden que realmente haya una apertura para abordar los temas tal como lo estamos planteando. Entonces, una revisión acerca de cuáles son las realidades sobre las cuales podemos trabajar resulta muy importante. Finalmente, hay un aspecto que no puedo dejar de lado de mencionar, sobre todo en el caso concreto de nuestro medio colombiano, y que puede ser una realidad que se va a ir presentando en México, en la medida en que se intenta solucionar algunas problemáticas vinculadas en el caso de nuestro país, al conflicto armado por razones políticas en un momento dado, pero también vinculado al crimen organizado. Frente a esto, la propuesta que se plantea proviene de los acuerdos que los gobiernos realizan en un momento dado y que como profesionales al llegar a un campo nos encontramos con unos protocolos que ya están elaborados donde se define cómo debemos actuar, a quién debemos reconciliar, de qué manera podemos trabajar, en cuánto tiempo se espera, porque recuerden ustedes que para las instituciones el término, lo cuantitativo es importante. ¿Cuántos fueron atendidos? ¿Cuántos talleres se hicieron? ¿Cuántos procesos de reconciliación se lograron? Reconciliaciones que muchas veces yo denomino express, entre víctimas y victimarios, porque todo esto forma parte del paquete, del protocolo sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces, ese es un punto que nos lleva a, a reflexionar sobre dónde estamos actuando, cuáles son los protocolos que nosotros vamos a encontrar cuando vayamos a trabajar. Podemos tener todas las intenciones de trabajar, por ejemplo, el techo de cristal en una institución a la cual lleguemos a trabajar en un momento dado. Me refiero al techo de cristal a todas las limitaciones para lograr la equidad entre hombres y mujeres y otro tipo de techo de cristal con otras condiciones también.
Pero aquí en este sentido, la propuesta es cuáles son para pensar, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones que podríamos encontrar frente a este interés que tenemos de trabajar este aspecto? ¿Existe un protocolo de buenas prácticas en la institución? ¿De qué manera se está trabajando esto? Entonces, esto nos permite ir aterrizando esos dilemas que podemos encontrar. En el área educativa lo vemos con bastante frecuencia. Vemos como muchas veces lo que se espera es que haya una asimilación del profesional que llega con las políticas institucionales. De ahí que una pregunta que se podría hacer al joven profesional o a la persona que se instala en una organización en un momento dado es, ¿qué es lo que esperan de mí? Esa es una pregunta clave. ¿Esperan que yo me alíe al sistema, a las condiciones, a lo que está aquí? ¿O cuál es el margen de cambio, las posibilidades de transformación que yo tengo en esta institución? Son algunas de las preguntas que podríamos hacer. Finalmente, yo quiero, para terminar, retomar al filósofo y escritor italiano Nunzio Orbine, quien falleció en el mes de junio recientemente en este año, quien en su texto sobre la utilidad de lo inútil, él planteaba como reflexión la preocupación acerca de cómo funcionaría, acerca de cómo el efecto para las instituciones educativas de funcionar bajo una lógica del mercado. Es la reflexión final que nos lleva a cuestionar, a poner sobre el tapete esa relación tan ética entre el ser y el tener. Me parece clave pensarlo en este momento, sobre todo vinculado a un tema que no profundice mucho en términos de las redes de comunicación y los cambios que se han venido dando con relación a la corporidad que llevan a que haya una plena aceptación acerca de las ganancias que se puedan obtener eh, por utilizando su cuerpo de diferentes maneras en las redes, ¿no? Hay una aceptación sobre esto, he venido revisándolo en términos con los estudiantes sobre todo. Entonces, esta vinculación entre el ser y el tener es un aspecto que me parece muy clave y que además, ya para finalizar, diría, si lo retomamos con la filosofía de la liberación de Enrique Dussel y lo que plantea para Latinoamérica, pensar el ser y el tener nos va a llevar a una complejización mucho mayor al aterrizarla en nuestro medio latinoamericano. Muchas gracias.